Parashat Hayei Sarah, segunda entrega. Estudiamos en la clase anterior sobre esta parashá, sobre la repartición que hizo Abraham Avinu de sus bienes entre Yitzhak y los hijos de las concubinas o de la concubina, se refiere a Ismael, y los hijos de Keturah, que simplemente entendemos que la misma madre de Ismael, lo que estamos estudiando en esa dirección. Hablamos también de la Gemara en Masejet Sanedrín, donde vienen diferentes entidades nacionales a reclamar la tierra de Israel como una oposición de ellas, de otras naciones. Y habíamos terminado con el tema de que también vinieron los hijos de Ismael y los hijos, o sea, los descendientes de Ismael y los hijos de Keturah a reclamar la posesión de la tierra de Israel compartida con Yitzhak, o sea, a reclamar la posesión de Abraham y de la idea de Abraham, de la fe de Abraham, con el resto de sus hijos, se refiere a Yitzhak. La Gemara había traído lo siguiente en estas palabras. Dice, Beshuv Pa'am Achat, Ba'u Benei Ishmael, vienen los hijos de Ismael, U Benei Keturah, los hijos de Keturah, Ladun im Israel, Lifnei Alexandros Mogdon, para hacer un juicio a Israel delante de Alejandro Magno. Ambrú le dijeron Eretz Canaan, la tierra de Canaán, Shelanu be Shelahem, la tierra de Canaán es nuestra y también de ellos. O sea, es algo compartido, la herencia de Abraham nos pertenece a los hijos de Abraham. Dichtiv, como está escrito, El Toldot Ishmael ben Abraham, esta es la historia de Ismael, el hijo, el que construye a Abraham, se refiere no solamente a nivel biológico, sino a nivel espiritual. Uchtiv be'ele toldot Yitzhak ben Abraham, esta es la historia de Yitzhak, el hijo de Abraham que construye a Abraham. Y a pesar de que el argumento de ellos no trae precisamente el pasuk de los Benei Keturah, entendemos que es también parte de del mismo argumento, en que quieren ser parte de la herencia espiritual de Abraham, que se construye dentro de la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque toda la visión espiritual, toda la visión global de Abraham Avinu se fija dentro de un territorio, que es es aquí donde se cumple el tikkun del olam que viene a ser Abraham, y ellos, descendientes de Abraham, quieren ser parte de esta corrección. Amar la gente que viaben pesisá a la Jajamín. Les dijo que viaben pesisá a Jajamín, uno de los sabios, como ya habíamos estudiado en la entrega anterior. Tnu li reshut ve'elech ve'adonimahen. Denme permiso y yo voy a ir y voy a discutir con ellos. Lifnei Alexandros Mogdon, delante de Alejandro Magno. Im yenatzhuni, si ellos me vencen, imbru, digan, hediot shevanu nitzachtem. Una persona simple entre nosotros que no era miembro del Sanedrín han vencido. Si hubiese ido algo más importante, hubiese sido distinta la situación. Beimani anatseach, y si yo venzo, o sea, si yo convenzo a Alejandro de la justicia de mis argumentos, Imbrulaem, díganle a ellos, Torat Moshe Rabenu Nitzachatchem. La Torah de Moshe, nuestro maestro, es la que los venció. Natun Reshut Ve'alach Bedaimach. Le dieron permiso, fue y hizo juicio con ellos. Amar lahen meham haten mevim reaya, lo mismo que en el caso anterior. Fijemos el marco en el que vamos a discutir, donde traen pruebas. Ambrulo mina Torah, traemos pruebas de la Torah. Amarrahen afani lo avireya el aminatora. Yo voy a traer solamente pruebas de la Torah. Sheneimar, como está escrito, Baiten Avraham et kol asher lo leitzhak, ulevnei apilakshim asher le Abraham, natan Abraham matanot. O sea, inmediatamente trae el pasuk que aparece en nuestra parashá, donde les dice que todo lo que pertenecía a Abraham lo entregó a su hijo Yitzhak, y a los otros hijos de las concubinas, o sea, a ustedes, les dio regalos. Desde la perspectiva de esta Gemara, no exactamente como lo explica Rashi en la Torá, todo lo que le dio Abraham a Yitzhak se refiere de una manera muy simple y profunda a la vez a la tierra de Israel. O sea que la tierra de Israel fue la entregada por
Abraham a Yitzhak de una manera total, kol hasher lo, todo lo que tenía. Tal vez no se diferencia tanto del Rashi a la Torá por el hecho de que la posesión de la tierra de Israel es una bendición. Y es una bendición a través de la cual se bendicen todos los pueblos de la tierra. ¿Por qué? En la medida en que Am Israel posee la tierra de Israel, la bendición material y espiritual se esparce al mundo entero. Entonces, el poseer la tierra de Israel es poseer la fuerza de la bendición. Tal vez no sea distinto una cosa de la otra en una perspectiva un poco más elevada, más grande del entendimiento. En cambio, a los hijos de las concubinas, o sea, a ustedes les dio matanot, o sea, ya dividió la herencia. Ab Shenatan Hagatim, dijo un padre que dio Agatim. Agatim significa una hebraización de la época de la palabra legatum. Legatum como una especie de legado, o sea, lo que se deja, una especie de testamento. Ab Shenatan Agatim Levanav Behayav, un padre que le entrega el legado a sus hijos estando vivo el padre. Beshiger Zeme al Se, y los separa a unos de otro. Klum yesh laze al ze klum. Nada puede ahora alegar uno de los hijos con respecto a otro, porque ya el padre lo decidió en vida. En otras palabras, lo que le dijo el sabio es que ya la herencia de Abraham, los legados de Abraham ya fueron repartidos. A Yitzhak, la tierra de Israel, con lo que eso significa, y a ustedes, matanot, con lo que eso significa. Como vemos acá, hay algo bastante más profundo en la perspectiva de la división, porque habíamos explicado que la herencia de Abraham, el legado de Abraham, Agatim, como dice el arameo hebraizado, aramizado, desde el latín, no era solamente el hecho de que Abraham adquiriese un sitio, un territorio, sino que Abraham adquiría a través de eso la posibilidad del tikkun del olam, o por lo menos de dejar las bases sentadas a que su descendencia haga la corrección del olam kulo, de todo el mundo, que es necesario hacerla después del Het de Adán y Jabá. Y para poder realizar esa unión del cielo y la tierra, o sea, de lo espiritual y de lo material, que se separa en el Het, que se separa en el Etz Adat, es necesario recuperar el Dat, recuperar la capacidad, la fuerza esa de la comprensión del anillo Dea, que indica la íntima compenetración con todas las fuerzas de la naturaleza material y también con todos los contenidos espirituales que estas fuerzas tienen. Por lo tanto, eso no se realiza en la tierra de Israel. Eso es lo que Abraham Hidesh va a renovar en el mundo. Como conocemos y ya lo hemos estudiado en entregas anteriores, Abraham estuvo incluso 10 años encarcelado, según los Midrashim, para poder justamente cada año y año hacer un tikkun, una lucha espiritual, para que en el futuro su descendencia pudieran optar y pudieran conquistar la tierra de Israel. Esta fuerza, que es la fuerza de la brajá, la fuerza de la bendición, se la entregó Abraham a quien, a Yitzhak. Bejol asher lo, todo lo que tenía. Y a los hijos, a los otros hijos, los separó. Baishlahen, dice la Torah, los envió, o sea, una separación. Quiere decir que Abraham en vida decidió que el continuador con su proceso, su camino espiritual, es Yitzhak y no Ishmael, y no los Benei Keturah, y no los hijos de Keturah, a los cuales entregó Shem Tumah. Como dice la Gemara inmediatamente, que es la famosa Gemara que también es citada por Rashi a la Torá, que los sabios preguntan, Mai matanot, ¿qué son estas matanot? Amar Rabbi Irmia, Bar Abba Melamed Shemasar Lahem Shem Tumah. Entendemos de acá que les pasó, que les entregó algo que se llama Shem Tumah. Rashi acá en la Gemara inmediatamente lo define, Kishuf Umaase Sheidim, brujerías y actos de demonios. Como habíamos explicado anteriormente, esta forma de definir Shem Tumah entregado a los que se van al oriente y al extremo oriente, Bnei Ishmael quedan más menos cercanos de lo que conocemos como el Medio Oriente. En cambio, los Bnei Keturah
se comienzan a ir y comienzan a habitar los lugares más lejanos, que estamos hablando probablemente, como dije, de la India o de los lugares de ese lugar de Asia, llevaron consigo Kishuf Maaseh Shedim. ¿Cómo es posible? Dijimos que Abraham vino siendo una persona que luchó en contra de todas estas ideas perturbadoras y tóxicas, haya entregado a sus hijos estas capacidades. Entonces la explicación es también al Rashi de acá, que les entregó las fuerzas para poder luchar precisamente en contra del Kishuf, en contra de las brujerías y en contra del Maaseh Shedim, de los actos de los demonios. Les entregó el Shem, los nombres que pueden ser utilizados incluso no con pureza para poder alcanzar estos niveles espirituales que permitan a esos pueblos elevarse espiritualmente a niveles altos. Vemos de aquí algo importante de tener en cuenta, que es el hecho que Lejatjila, en un principio, lo que Abraham tenía en mente era intentar dar o entregar su ashpah, su influencia, a los países del Oriente y especialmente del Oriente lejano, que Abraham conocía. Tenemos que entender que esa es la Kavaná, que sabía que existían y que tenían en sí posibilidades de caer en cosas obscuras, tóxicas, como son los kishufim, las brujerías, Maaseh, Shedim, Bejuleos, los demonios, y que quería que sus hijos, los hijos de Keturah, fuesen como una especie de muralla protectora para que esto no se expandiera en el mundo. Si los hijos de Keturah lo lograron o no, es algo que es necesario analizar en profundidad. Nosotros vemos que la Gemara termina en esto, termina en que hay una división, o sea, el mundo espiritual de Abraham Avinu fue dividido entre la Brajá, dada a Isaac, Eret Israel, y el nombre de Tumá, dado a los otros hijos, para que sean una contención precisamente de lo impuro. Esta forma de percibir precisamente la división de unos y otros, sin embargo, nos lleva a una pregunta que es necesario formularnos antes de poder ingresar en el análisis del Oriente, especialmente del Oriente lejano. Nos referimos siempre a la India y China, con respecto a la Torá, con respecto a los pensamientos de la Torá. Y es lo siguiente: en el primer Rashi a la Torá, cuando Rashi nos quiere enseñar la posesión de la tierra de Israel desde un principio, que en este caso fue ya entregada a Abraham a Isaac, y así va a ser sucesivamente, Rashi dice que el hecho de que fue enseñada la creación del mundo en el Sefer Bereshit, todas las historias que estamos estudiando, es justamente para que el mundo comprenda que el creador es Hashem, que Hashem es el que creó el mundo. Y como Hashem es el que creó el mundo, Él es el que precisamente decide dónde se ubica cada grupo humano y por qué. Am Israel, o sea, los descendientes de Jacob, que son de Isaac, que son de Abraham, van a tener un lugar porque tienen una misión específica de la corrección del Het, del Etzadat. Y esto va o tiene que ser realizado a través de un proceso. Y este proceso incluye la conquista de la tierra de Israel. Y es por eso que está escrito así: Lo haya sarich leatjil et Torah el amijodesh selachen. La Torah no tenía que haber comenzado sino de la primera mitzvah que se le da a Israel, que es de Kiddush HaChodesh, de hacer santificar el primer día de cada mes. Shi mitzvah rishonah shenitztabu ba Israel, que fue la primera mitzvah que Hashem dio a Israel. Rashi, estoy leyendo Rashi, el primer Rashi de la Torah. Asmatam patach be Bereshit. Entonces, ¿por qué comienza con Bereshit? Mishum koach ma'asav igit leamo, para entregar la visión de sus actos a quien Hashem. La Tedlahem Nahalat Goim, para que sepan que fue entregada esta Nahalá de pueblos a quien, la herencia de estos pueblos, que es la tierra de Israel, se la entregó a Hashem, a quien, a Am Israel. Sheim Umbro Amot, que si van a decir las naciones, a Olam, del mundo, le Israel, listimatem shekabashten arzot shiv'a goim, van a decir que ustedes son unos ladrones porque
conquistaron la tierra de los 7 pueblos. En Ombrim Lahem, Israel les pueden decir a ellos, Kol haaretz shel HaKadosh Baruj Hu, toda la tierra es de Hashem Yitbaraj. Hu bera'á, él la creó, benataná le asher yashar be'einav, y la entregó a aquel que es yashar be'einav. Hay en esto una perspectiva interesante de profundizar, y es la siguiente. Hem, Israel, Omrim Lahem, les van a decir a ellos. O sea, todo esto fue escrito para que poder manifestar o poder entregarles a aquellos que pueden decir de Am Israel, Istimatem, que somos unos ladrones por habernos aprovechado de haber tomado la tierra, conquistado la tierra de los 7 pueblos. A Am Israel les pueden decir lo que está escrito acá. Pero vamos a pensar un poco más en profundidad. ¿Quiénes son estas naciones que van a decir eso? ¿Naciones que creen lo que está escrito en la Torá o naciones que no creen lo que está escrito en la Torá? Si son naciones que no creen lo que está escrito en la Torá o tienen otro libro o otra forma en que perciben la creación del mundo, entonces lo que está escrito en la Torá no es nada. Por lo tanto, no sería un argumento en contra de lo que ellos dicen. Estamos hablando entonces de naciones que sí creen lo que está escrito en la Torá, y porque está escrito en la Torá, nos dicen a nosotros, listim. ¿Y quiénes son ellos? Obviamente se está refiriendo acá de un bikuah, de una discusión muy profunda, muy amuká en contra de la teología cristiana, o sea, de los Notzrim, que sí creen lo que está escrito en la Torá, y como creen que lo que está escrito en la Torá es verdad, obviamente también tienen que aceptar que la tierra fue entregada a Am Israel. Lo que ellos no aceptan y que es la Ta'aná es lo que dicen: Le Israel listim aten she kabashtem. Ustedes son ladrones porque kabashtem, porque la conquistaron. Y desde el punto de vista de la teología de los cristianos, el hecho de que exista algo que ellos llaman pecado original hace que Behemet no exista propiedad, sino una especie de destino universal de los bienes, como ellos dicen en su teología, que pertenece a todos. Y es Dios, según lo que ellos dicen, que da. Por lo tanto, Am Israel, que debería recibir por mandato divino una tierra, le pertenece, sí, pero como le pertenece no la pueden tomar. O sea, solamente llegado un día, si es que llega, Dios decide entregar al pueblo judío una tierra, entonces solamente en ese momento podrán recibirla. Pero debido a muchas cosas que ellos también argumentan, Am Israel no la recibirían. Pero es un pecado, según lo que ellos ven, conquistarla. Por lo tanto, todo el libro de Yoshua para ellos es un gran error. Todo el libro de toda la conquista de Eretz Israel es un gran error, que no habríamos entendido nosotros cuáles son las kavanot más ocultas, entre comillas, del creador del mundo. Es por eso que Rashi viene y nos dice acá que la Ta'aná es esta: Hashem creó el mundo y entrega cada lugar del mundo de la manera que Él quiere que sea recibido, cualquier lugar del mundo. Y entregó la tierra de Israel al pueblo de Israel a través del kibush, o sea, a través de la conquista. Yoshua es parte de los libros de profecía, y allí está claro que la forma en que Hashem quiso que recibiésemos la tierra de Israel fue a través de una conquista. Así se realizó. Aunque hayan Tanot que digan si no hubiesen pecado en el Geta Egel, la conquista hubiese sido de una manera diferente, es correcta, pero siempre hubiese sido conquista. ¿Por qué? Porque Hashem quería entregar eso como un valor, como algo que pertenezca a alguien, y para eso se necesita comprarlo, adquirirlo. Esto es la Ta'aná con respecto a este grupo humano y la forma de responder, y es por eso que el Sefer Bereshit está escrito. Así Rashi lo entiende, escribe hace 1000 años atrás, justamente al Reka, el momento en que en el background se estaba hablando de la conquista de la Tierra Santa, de la Tierra de Israel a través de los cruzados, o estaba comenzándose a pensar en eso. Y obviamente Rashi entiende que hay acá un desvío muy grande, Behemet, de las intenciones correctas de HaKadosh Baruj Hu, y tratando de decir precisamente que somos nosotros los que estamos equivocados. Por eso Rashi escribe esta argumentación total, completa, en contra de ellos. Con respecto a Ismael,
Y con respecto a los Bnei Keturah, el argumento es distinto. Acá el argumento no es con lo que tiene que ver con las kavanot más profundas de Akadosh Baruj Hu en la entrega de la tierra a través de la conquista, sino el hecho de que Ismael está en una constante lucha ideológica con el pueblo judío por algo bastante interesante de estudiar. En la nuestra Gemara que acabamos de leer en Masejet Sanedrín, nosotros vemos que Alejandro no les dice a los Bnei Ishmael, Bnei Keturah, respondan, y tampoco ellos piden tiempo, como el caso de los kenanitas, sino que simplemente desaparecen. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de Ismael, al sentirse ellos parte del proceso abrahámico, no aceptan que este proceso tiene un dueño, que este proceso tiene alguien que lo dirige, que es Yitzhak, sino que piensan que ellos también son parte y por lo tanto no obvían la necesidad de que haya otro que lo dirija. Y la verdad es que, como dijimos, Akadosh Baruj Hu hace que Abraham mismo en vida reparta también la herencia espiritual. Hasta este momento sabemos que Abraham entrega a Yitzhak la tierra de Israel, la bendición, y a los demás, Shem Tumah, con la esperanza de ser barreras protectoras del mundo, de lo oscuro que se encuentra en el oriente o en el lejano oriente. Si esto lo hicieron o no lo hicieron y cómo lo hicieron los ismaelitas y los Bnei Keturah, realmente Ismael tuvo más éxito en ese punto al recibir en algún momento de la historia el Islam como una parte, un monoteísmo que camina, Be'ezrat Hashem, a la aceptación del máster, el magisterio de la espiritualidad que le pertenece a Israel, no a ellos, sino a Israel. Sin embargo, los Bnei Keturah, los otros hijos de la concubina que fueron a la India o estos otros lugares, probablemente hay muchas de las cosas de Abraham que están entre ellos, en las chakras que representan de una u otra manera las sefirot, otras fuerzas, la reencarnación entendida de una manera extraña entre ellos, pero que está presente. Hay algo de Abraham allí, o sea, Abraham quiso poner su sello también allí. Si ellos han seguido totalmente el camino o no de nuestro patriarca es algo que necesita un estudio profundo de cada cosa y lo que ésta representa. Sin embargo, podemos decir que la presencia de Abraham, incluso en el brahmismo, Brahma es el nombre que ellos utilizan para el creador del mundo, o sea, hicieron de Abraham que el creador de lo espiritual, porque es finalmente el padre que entrega estas enseñanzas, sigue allí, o está en ellos presente. El hecho de que el orientalismo haya conquistado el mundo occidental también es un punto importante, o sea, que haya tanto interés de parte de los occidentales de todo lo que pasa allá en el oriente del oriente, es parte precisamente probablemente de la influencia de Abraham Avinu en camino a una aceptación del magisterio de Israel como aquel que del cual sale la braja. Y serán bendecidos en ti todos los pueblos de la tierra. Esa es la bendición que dio Hashem a Abraham, esa es la bendición que seguimos compartiendo, y el hecho de vivir, Baruch Hashem, gracias a Dios, en la tierra de Israel, proporciona esa capacidad de bendición. Shalom, shalom.